Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a continuar hoy con nuestra clase de lengua española. Ya estamos en el nivel morfosintáctico, así que vamos a profundizar hoy la clase de palabras y también desarrollar otra clase de palabras que ya habíamos iniciado también, ¿sí? Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. La clase 5. Vamos a recordar las clases sintácticas de palabras, que son las que vamos a estudiar dentro del nivel morfosintáctico de la lengua. Actualmente muchos autores reconocen entre las clases sintácticas de palabras el artículo, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. En la clase pasada nosotros habíamos desarrollado el sustantivo, una parte del sustantivo. Ahora vamos a incorporar la clase de palabra artículo, que es cortito, y luego retomamos la clase de palabra del sustantivo, ¿sí? Bueno, voy a definir entonces el artículo. Es la clase de palabras cuyos elementos especifican si lo designado por el sustantivo o el grupo nominal al que éste determina constituye o no información consabida. Esta definición es del diccionario de la lengua española. Es una palabra variable que anuncia el género y número del sustantivo al que precede, ¿sí? Entre estas clases de palabras, nosotros en la definición vamos a estar usando la frase palabra variable si es que la palabra es flexible en cuanto a género y en cuanto a número, ¿sí? Si la palabra tiene una variación, si es masculino o femenino, el género, o si tiene una variación de número, si es singular o plural, ¿sí? Si esa palabra, si esa clase de palabra es flexible, varía en cuanto a género y en cuanto a número, se lo clasifica como palabra variable, ¿sí? El artículo es una palabra variable porque sufre esa flexión, ¿sí? Vamos a continuar entonces. Acá tenemos clases de artículos. Tenemos los artículos definidos o determinados. Se usan ante sustantivos o vocablos sustantivados conocidos, cuya existencia se presupone, ¿sí? Vamos a usar si nosotros conocemos ese sustantivo, ¿sí? Ahí viene la señora Lucía, porque le conocemos a la señora. ¿Quién es? Pero si no conocemos a esa señora, a ese sustantivo, vamos a decir ahí viene una señora, ¿sí? Se dan cuenta de la diferencia entre adjetivos definidos y artículos definidos y artículos indefinidos, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo varía este artículo en cuanto a género. El masculino singular es el, por ejemplo, el estudiante. Vamos a usar el estudiante si nosotros conocemos a ese estudiante, ¿sí? Género masculino plural, los estudiantes. Género femenino singular, la rosa, por ejemplo. Género femenino plural, las rosas. También dentro del género del artículo encontramos el artículo el alomorfo femenino que se usa ante un sustantivo femenino que comienzan con A tónica, ¿sí? El sustantivo es femenino, pero por un choque de vocales tónicas se recomienda usar el artículo alomorfo. En el caso de el agua es femenino, pero usamos el artículo alomorfo el alma, el hacha,
Y hay un grupo de sustantivos con estas características que vamos a desarrollar cuando retomemos el género del sustantivo, ¿sí? También tenemos el artículo neutro, lo. Por ejemplo, lo cortés no quita lo valiente. Dentro de artículos determinados o definidos, entonces tenemos el, los, la, las, el cuando es alomorfo y lo cuando es neutro, ¿sí? Entre los artículos indefinidos o indeterminados se usa ante nombres o sustantivos no consabidos por los interlocutores, ¿sí? Cuando nosotros no conocemos a estos sustantivos. Por ejemplo, un perro, ladra un perro. Yo no sé cómo se llama el perro, ¿sí? No conocemos ese sustantivo. En ese caso vamos a utilizar el artículo indefinido. Y también tiene variación en cuanto a género y en cuanto a número. Un es el masculino singular, un hombre, ahí viene un hombre, no sabemos quién es ese hombre, por eso usamos el artículo indefinido. Unos, cuando es masculino plural, unos hombres caminaban por la calle. Una es femenino singular, una fruta, quiero una fruta, pero sin especificar qué fruta es. Unas, cuando es femenino plural, unas frutas, como por ejemplo. Y también tenemos el artículo indefinido, que es el alomorfo femenino, que vamos a usar con ese grupo de sustantivos femeninos que comienzan con A tónica, ¿sí? Por ejemplo, un águila. Águila es un sustantivo femenino, pero comienza con A tónica y hay un choque de vocales cuando decimos una águila o la águila, ¿sí? Por esa eufonía, para evitar esa mal sonido al oído, es que se recomienda usar el artículo alomorfo. En este caso, el indefinido un, vamos a decir, un águila, un hambre, un ánfora, un hacha, ¿sí? Eso vamos a profundizar cuando desarrollemos género del sustantivo. Como les adelanté, esta parte es corta. Luego van a ustedes a aplicar en las actividades. Y ahora sí retomamos el sustantivo. Ya habíamos iniciado en la clase anterior. El sustantivo o nombre es la palabra variable porque sufre esa flexión de género y número y sirve para representar y nombrar a personas, animales, cosas, objetos, sentimientos e ideas. Por ejemplo, tenemos acá odontólogo, perro, mesa, amor. Es palabra variable porque tiene género y número y puede participar de diversos procesos de derivación y composición. Su función primordial es ser núcleo del sujeto. También puede ser complemento directo, complemento indirecto, vocativo, que también vamos a desarrollar a continuación. Veamos acá las funciones del sustantivo. Como decíamos, que su función primordial es ser el núcleo del sujeto de una oración. En este caso, en el ejemplo, vemos el juez de la causa revocó la medida. Acá el sujeto es el juez de la causa y el núcleo del sujeto es juez, que es un sustantivo, ¿sí? También puede funcionar como vocativo. Te ruego, joven estudioso, que investigues el problema. Joven estudioso, te ruego que investigues el problema. También puede iniciar con ese vocativo, ¿sí? Puede funcionar como un complemento atributivo en una oración, como por ejemplo, mi profesor es un sociólogo. En este caso, la oración tiene un verbo copulativo. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Cuando tienen esos verbos copulativos, la oración,
El predicado tiene un complemento que se le llama complemento atributivo. En este caso, el núcleo del predicado no es el verbo, sino que es el sustantivo, ¿sí? Como en este caso que es sociólogo, ¿sí? Estos complementos y estas clases de verbo vamos a profundizar en la clase de verbo, ¿sí? Solamente le estoy adelantando algunas cuestiones. Puede funcionar como núcleo del complemento apositivo. Complemento apositivo es lo que tenemos en el sujeto, ¿sí? Villarrica, capital del Guairá. Villarrica es el núcleo del sujeto. Y el sujeto tiene un complemento. Cuando ese complemento, cuando la palabra que le completa al sujeto es otro sustantivo, en ese caso le llamamos complemento apositivo, ¿sí? Como en este caso es capital, ¿sí? Capital, que es la ciudad cabecera, en este caso del departamento, ¿sí? Y capital es un sustantivo, está funcionando como complemento apositivo del núcleo del sujeto, que es Villarrica, ¿sí? La oración completa es: Villarrica, capital del Guairá, es cuna de intelectuales y artistas. Continuamos. El sustantivo también puede funcionar como núcleo del complemento directo. Complemento directo nosotros encontramos en oraciones cuyo verbo es, cuyo predicado es verbal. Puede ser verbo transitivo, verbo intransitivo, y un sustantivo le complementa a ese verbo, ¿sí? En este caso el ejemplo es: no encuentro mi celular. Celular es el núcleo, es la palabra que está cumpliendo la función del complemento directo del verbo transitivo encontrar, ¿sí? Núcleo del complemento indirecto también puede funcionar como núcleo del complemento indirecto. Los perros ladran a los ladrones. ¿A quiénes le ladran los perros? A los ladrones, ¿sí? Ladrones está funcionando como complemento indirecto y es un sustantivo. También puede funcionar como núcleo del complemento circunstancial. El muchacho trabaja con su tío. ¿Con quién trabaja con su tío? Es complemento circunstancial de compañía, ¿sí? Es para que ustedes vean cuán versátil es el sustantivo y todas las funciones que puede llegar a cumplir en un enunciado, en un párrafo, en un texto. También puede funcionar como núcleo del complemento agente en las oraciones pasivas. El concursante fue premiado por el jurado. El jurado es el núcleo del complemento agente y es un sustantivo, ¿sí? Bueno. Vamos a avanzar, vamos a seguir con ahora vamos a hacer con el género gramatical del sustantivo. En la definición decíamos que el sustantivo es una clase de palabra variable. Varía en cuanto a género y varía en cuanto a número, ¿sí? Primeramente vamos a ver cuáles son las variaciones de los sustantivos en cuanto al género, masculino, femenino. Tenemos también sustantivos comunes en cuanto al género, sustantivos ambiguos, epicenos, y un grupo de sustantivos que cambian de significado al cambiar de género, ¿sí? Así que desarrollamos esta parte a continuación. El género gramatical es una propiedad de los nombres y los pronombres que tiene carácter inherente y produce efectos en la concordancia con los determinantes, los cuantificadores, los adjetivos y a veces con otras clases de palabras, ¿sí?
Nosotros sabemos que la lengua española establece concordancia de género y número entre clases de palabras, por ejemplo, entre el artículo y el sustantivo. Así que son las dos clases de palabras que estamos estudiando. Tiene que guardar una concordancia de número y una concordancia de género. ¿Sí? También eso sucede en la concordancia del sujeto con su verbo. Ahí se tiene que establecer concordancia en cuanto a número y persona. ¿Sí? Esa es una característica de nuestra lengua española, porque hay otras lenguas que no guarda esa concordancia entre las clases de palabras, como por ejemplo en guaraní. En guaraní nosotros no tenemos género, ¿sí? Tal vez sea por eso que haya mucha dificultad de establecer concordancia de género y número en el castellano, ¿sí? Puede ser, es una hipótesis nada más. Bueno, veamos entonces el género masculino. Son los sustantivos que admiten los artículos el o un, el artículo definido o indefinido. Por ejemplo, el alumno, el odontólogo, el psicólogo, el periodista. Femenino, aceptan los artículos la, una, la alumna, la odontóloga, la psicóloga. También tenemos un grupo de sustantivos que son comunes en cuanto a género. Tienen una forma invariable para el femenino y el masculino. O sea, la terminación de la palabra, la terminación del sustantivo, no cambia de o a, como sucede en sustantivos masculinos y femeninos. Sustantivos masculinos generalmente termina en o terminan en alguna consonante, ¿sí? Y el femenino se le agrega una a para justamente indicar esa flexión de género. Sin embargo, hay un grupo de sustantivos que no varían la terminación, pero solamente se indica el género con el artículo. Tienen una forma invariable para el femenino y el masculino, es decir, no cambian la terminación para indicar el género. Por lo tanto, aceptan los dos artículos en la, una, ¿sí? Estos sustantivos hacen referencia a personas, a profesiones, oficios, cargos o actividades que realizan las personas. Siempre va a hacer referencia a las personas, ¿sí? A modo de ejemplo, acá les traje una breve lista. Hay más en el libro de Macedonia y también en el diccionario ustedes pueden fijarse la información del género que brinda el diccionario, ¿sí? Al comienzo de la explicación, al comienzo de los significados de cada entrada, de cada lema del diccionario, se brinda una información de género de esa palabra, ¿sí? Así que ahí también pueden identificar. Como por ejemplo tenemos la donante, el donante de sangre, la donante de sangre, ¿sí? La terminación del sustantivo no va a variar. Lo único que nos va a indicar si ese donante es masculino o si esa donante es femenino va a ser el artículo que lo acompaña. El cónyuge o la cónyuge, el dentista, la dentista, el testigo, la testigo, el canciller, la canciller, el contrincante, la contrincante, el suicida, la suicida, el compatriota, la compatriota, el sabelotodo, la sabelotodo, el asistente, la asistente, el conferencista, la conferencista, el modelo, la modelo, ¿sí? Son algunos ejemplos de sustantivos comunes en cuanto al género. El artículo es lo que nos va a indicar si esa persona al cual se está haciendo referencia, porque siempre va a ser persona,
si es femenino o es masculino. ¿Sí? Acá hay otra lista más. El artista, la artista, el atleta, la atleta, el soldado, la soldado, el espía, la espía, el detective, la detective, el proxeneta, la proxeneta, este ya teníamos luego en el otro grupo, el canciller también, el astronauta, la astronauta, el cómplice, la cómplice, el mártir, la mártir, el dibujante, la dibujante, el paciente, la paciente. Es importante que estos sustantivos ustedes vayan haciendo sus clasificaciones para que puedan identificar dentro de un enunciado si hay una concordancia correcta o no, ¿sí? Entonces, por eso les recomiendo que hagan una tabla en sus cuadernos, en sus apuntes, para poder recordar, su mayoría, para poder recordar, para poder fijar cuáles son los sustantivos que admiten indistintamente los artículos masculinos o femeninos, ¿sí? Porque esto se puede presentar dentro de un enunciado en donde se les pregunte cuál es la oración que establece correctamente la concordancia de número y género, ¿sí? Y si ustedes no se acuerdan que se dice el detective o la detective, entonces eso va a crear confusión en ese momento clave, ¿sí? Así que les pido que vayan anotando en sus apuntes para poder recordar. Tenemos otro grupo de sustantivos que son los epicenos en cuanto al género. Estos sustantivos son aquellos que se refieren a un nombre animado, ¿sí? Un ser vivo, que con un solo género gramatical puede designar seres de uno u otro sexo. Ejemplos, sí, acá vamos a tener personas y animales, ¿sí? Por ejemplo, la persona. Decimos la persona y esa persona puede ser varón o mujer. Vamos a usar con el artículo la y la palabra termina en a, pero también puede designar a un ser masculino, a un varón, ¿sí? La criatura también puede ser una criatura, puede ser varón o puede ser mujer, ¿sí? Un niño o una niña. La víctima puede ser varón o mujer, pero siempre vamos a usar la víctima, ¿sí? Por más de que sea varón, ¿sí? El rehén puede ser varón o mujer, ¿sí? Con el artículo. Estos son invariables. Hay que anotar también este grupo de sustantivos porque muchas veces se prestan a confusiones. La pantera. Vamos a decir la pantera macho y en la concordancia vamos a decir la pantera macho negra. Sí, porque tiene que hacer concordancia con el núcleo del sujeto. ¿Sí? El personaje. El personaje del año es Nadia Ferreira. No vamos a decir la personaje del año porque estamos haciendo referencia a una mujer. Vamos a usar el personaje con artículo el porque es un sustantivo epiceno que no distingue sexo de los seres vivos, ¿sí? Puede ser personas o animales. La tortuga puede ser hembra o macho. La lechuza también puede ser hembra o macho, ¿sí? Tenemos otro grupo de sustantivos que son ambiguos en cuanto al género, ¿sí? Estos son parecidos a los sustantivos comunes en cuanto al género, pero en este caso no hacen referencia ni a personas ni a animales, sino a seres inanimados. Dice la definición, son los sustantivos que pueden ser empleados en masculino o en femenino indistintamente. No nombran a personas ni a seres animados, ¿sí? Esa es la diferencia con los sustantivos comunes en cuanto a, ¿sí?
Esto hace referencia a cosas, a seres inanimados. Por ejemplo, la alerta, la azúcar, la internet, la lavarropas, la interrogante, la dote, la sartén, la reuma, la sauna, la caparazón, la bikini, la vodka. ¿Sí? Estos sustantivos son ambiguos en cuanto al género. La información que se suele presentar del género de, estos sustantivos en el diccionario es AMD. AMD larga, punto. ¿Sí? Cuando encuentran esa información en el diccionario, quiere decir que es ambiguo. O también, en algunos casos, al término de la acepción del lema, de la entrada de la palabra que se define, se dice úsese también en masculino. ¿Sí? UCC también está abreviado. ¿Sí? Bueno, hay más palabras de este grupo que van a encontrar en el libro de Macedonia y también en el diccionario. ¿Sí? Vayan leyendo también el diccionario para poder profundizar este tema de las categorías gramaticales y del género de las clases de palabras. ¿Sí? Acá hay una observación que me pareció pertinente agregarles. El vocablo arte es también ambiguo. En singular se prefiere el masculino, por ejemplo, para decir el arte culinario, el arte chino, el arte románico, séptimo arte, vamos a usar masculino. ¿Sí? En singular se recomienda usar el masculino. ¿Sí? Y en plural se recomienda usar el femenino. Por ejemplo, las bellas artes, las artes plásticas, las artes gráficas, las artes marciales. ¿Sí? Se prefiere usar el femenino. Así que anoten también esta observación para poder establecer correctamente la concordancia dentro de una enunciado. Y para poder identificar también cuáles son las oraciones que establecen correctamente la concordancia. ¿Sí? Vamos a avanzar. Tenemos otro grupo de sustantivos que cambian de significado al cambiar de género. Tenemos una lista acá, hice en 2 columnas para que ustedes puedan visibilizar rápidamente. El cólera vamos a usar en masculino cuando hace referencia a la enfermedad, ¿sí? Y la cólera en femenino cuando hace referencia a la ira, a ese enojo álgido que en algunos momentos podemos experimentar. El clave es el instrumento musical. La clave es el signo. El frente es parte delantera del rostro, ¿sí? Este es el frente. Y la frente es, perdón, el frente es el frente de la casa, por ejemplo, parte delantera de una casa, parte delantera de un pelotón, y la frente es parte del rostro, parte de la cara, ¿sí? El capital es el caudal, el patrimonio, el dinero. Tengo un capital invertido o invertí todo mi capital. En ese caso se va a usar el masculino. Y la capital es la ciudad más importante de un país, la ciudad cabecera del país. ¿Sí? La capital del Paraguay es Asunción. ¿Sí? La capital de Argentina es Buenos Aires. Y así sucesivamente. El cometa, cuando es el masculino, es el astro, por ejemplo, el cometa Halley. Y la cometa en femenino es la Pandora. Creo que en México usan la cometa. ¿Sí? Acá en Paraguay yo suelo escuchar Pandora. Pero en el caso de que se presente una situación, entonces para poder identificar que cometa cuando es femenino hace referencia a la Pandora. ¿Sí? El orden, buena disposición.
¿sí? El ordenamiento. Y la orden en femenino es el mandato. Y también puede ser un instituto religioso, ¿sí? Es la orden de Santa María, es la orden franciscana, o cuando hace referencia al mandato, entonces, por ejemplo, es una orden judicial, es una orden para hacerse el análisis, una orden de radiografía, una orden de desalojo, que solemos escuchar tanto en las noticias últimamente. Eso se va a escribir en femenino. ¿Cómo vamos a darnos cuenta del significado de estas palabras? Porque se dan cuenta que son homónimas, ¿sí? Nosotros que ya habíamos visto homonimia, nos damos cuenta que son homónimas, son homógrafas, se escribe de la misma manera, se pronuncia de la misma manera, pero tienen significados diferentes. Y de ese significado vamos a darnos cuenta en el contexto. Por eso hay que leer bien los enunciados para poder identificar a qué está haciendo referencia, en qué sentido se está usando la palabra, con qué significado se está usando la palabra, y también recordar el género de estas palabras, ¿sí? Por favor, hagan también una lista. Escribiendo y haciendo los resúmenes también vamos registrando en nuestra cabeza estos temas y les va a ayudar a fijar para el examen. Seguimos. El pendiente es el arete. Aro decimos cuando es redondo y pendiente cuando pende por la oreja, puede ser alargado. En ese caso vamos a usar el masculino, ¿sí? Y la pendiente es el plano inclinado, a lo que nosotros es un declive, a lo que nosotros solemos llamar la bajada o la subida, ¿sí? Pendiente contra pendiente. En ese caso vamos a usar en femenino. El Génesis es el primer libro de la Biblia, ¿sí? La primera parte de la Biblia del Antiguo Testamento está el Génesis. Se escribe en masculino y como es un nombre propio, se escribe con inicial mayúscula. Y la Génesis es el origen, ¿sí? En ese caso vamos a escribir en femenino, ¿sí? Es la génesis de la... Hace mucho calor. Avanzamos. El delta, accidente geográfico, y la delta es la letra del alfabeto. Creo que es del alfabeto, sí, alfa, beta, gamma, sí, del alfabeto griego. El cura es sacerdote, vamos a usar el masculino. La cura es la curación, ¿sí? El coma es el estado patológico de un enfermo, entró en coma diabético o en coma inducido, que solemos escuchar también. Y la coma es el signo ortográfico, ¿sí? En masculino es el estado patológico de un paciente, de una persona, y la coma en femenino es el signo ortográfico. El parte, escrito, informe breve. El parte policial fue a dar el parte en la comisaría, ¿sí? En ese caso vamos a escribir en masculino, ¿sí? Y la parte es la porción de un todo. La parte de la pizza, la parte de la torta. En ese caso se escribe en femenino. Bueno, y vamos a ver cómo se puede formar el femenino de los sustantivos. Estamos dentro del género, ¿sí? Generalmente se sustituye la vocal final por la A, ¿sí? Cuando el sustantivo termina en vocal o termina en... sí, cuando termina en vocal O se le agrega, se convierte esa O, se cambia por la A para convertirlo en femenino. Por ejemplo, hermano, hermana, ministro, ministra, odontólogo, odontóloga, niño, niña, alumno, alumna, y un sinfín de sustantivos que tienen esas características. A la terminación
Consonante se le agrega a. Los sustantivos que terminan en consonante, a eso le sumamos una cazador, cazadora, Luis, Luisa. Algunas veces se forman con la terminación esa, ina, isa, tris. Por ejemplo, actor, actriz. Abad, abadesa. Poeta, poetisa. Eso ya agregar una capa que puedan ver. Poeta, poetisa. ¿Sí? Y avanzamos. Hay un grupo de sustantivos. Acá les presento primeramente sustantivos masculinos y su formación en femenino. ¿Sí? Tenemos abad, abadesa, anfitrión, anfitriona, aprendiz, aprendiza, vampiro, vampiresa, capataz, capataza. Anoten estos sustantivos que generalmente creemos que no existía su femenino, pero sin embargo sí. Comediante, comedianta, por ejemplo. Cónsul, consulesa. Diácono, diaconisa. Congregante, congreganta. Héroe, heroína. Peatón, peatona. Esta, por ejemplo, siempre se sorprenden mis alumnos cuando desarrollamos esta parte. Sastre, sastra. Existe su femenino, no son comunes en cuanto al género. ¿Sí? Acompañante, acompañanta, árbitro, árbitra, atorrante, atorranta, varón, varonesa, cacique, cacica, chofer, choferesa. Estos sustantivos casi siempre yo escucho como si fuera comunes en cuanto al género, que cambia nomás el artículo, pero sin embargo tiene su femenino y esa es la forma correcta de usar. Diablo puede ser diabla o diablesa, danzante, danzanta, profeta, profetisa, zar, zarina, líder, lideresa, lideresa con S. Ese es un error muy frecuente que suelo ver incluso en algunos medios de comunicación que escriben lideresa con Z y tiene que ser con S. ¿Sí? Quijote, quijotesa, gigante, giganta. Y ahora les presento sustantivos cuyos géneros suelen presentar dudas por el mal uso en el lenguaje cotidiano. Que generalmente en el lenguaje coloquial lo escuchamos de esa manera y vamos registrando erróneamente también de esa manera. Por eso es importante leer y tratar de corregir esos errores que tenemos registrados. ¿Sí? Sustantivos masculinos. El ananá, el aguarrás, el pus. El pus, ese es el error que más frecuentemente yo escucho. Generalmente escucho la pus y tiene que ser el pus, es masculino. El enema, el teorema, el antrax, el anquilostoma, el yoga, el elixir. Son sustantivos femeninos. La hipótesis, la índole, la caries, la mugre, la diabetes, la autoestima. Y te voy a poner luego en resaltado porque escucho muchísimo el autoestima. Y tiene que ser la autoestima en femenino. La quemazón, la hipófisis, la tesis. Son sustantivos masculinos, el apéndice, el cortaplumas. Y hablando del cortaplumas, vamos a sumar un grupo de sustantivos compuestos que inician con verbos. En la clase pasada nosotros habíamos desarrollado sustantivos compuestos y cómo se pueden conformar esos sustantivos. Puede ser verbo, más sustantivo, puede ser adjetivo, más sustantivo, puede ser verbo más verbo. Cuando el sustantivo compuesto inicia con un verbo, generalmente va a ser masculino, ¿sí? Por ejemplo,
el cortaplumas, el corta uñas, el cubrebocas, el cubrecamas, el lavavajillas, el lavaplatos, el quitasmalte, ¿sí? El pinta uñas. Estos sustantivos compuestos que comienzan con verbos generalmente van a ser masculinos, ¿sí? El abrelatas. El lavarropas también estaba dentro de este grupo. Y creo que en el 2014, cuando se publicó la última edición del diccionario, se admitió por uso generalizado. De tanto que ya se usa la lavarropas, entonces en el diccionario se admitió como ambiguo. Y hoy en día podemos decir el lavarropas o la lavarropas. ¿Sí? Pero los otros sustantivos compuestos que inician con verbo permanecen como masculinos. ¿Sí? Eso hagan una nota, un apunte especial para poder recordar y agrupar de esa manera. ¿Sí? Seguimos. El eczema, el microondas, el tifus, el alumbre, el paradigma, el cubrecamas, el acné. ¿Sí? Son masculinos. Son sustantivos femeninos. La apócope, la comezón, la apendicitis, la antítesis, la col, la coliflor, la picazón, la prótesis, la gripe, la libido con B larga, que tiene su parónimo que es con B corta. Bueno, vamos a avanzar y veamos ahora sustantivo. Esto por didáctica le solemos llamar sustantivo grupo agua porque corresponde a la misma característica del agua, que es un sustantivo femenino, inicia con una vocal tónica, con la atónica, y por eufonía, o algunos autores le dicen cacofonía, se usa el artículo alomorfo, el que habíamos visto en la parte de artículo, ¿sí? Uso del artículo alomorfo femenino, el por eufonía. Los sustantivos femeninos que comienzan con A, y puede ser también iniciado con H, ¿sí? HA tónica, en singular llevan el artículo definido alomorfo femenino el y el artículo indefinido alomorfo femenino un en lugar de la una. En plural se restablece la concordancia. Y acá tenemos una lista de palabras. Por ejemplo, el acta. Acta es un sustantivo femenino, pero que inicia con una vocal, con la atónica, y hay choque de vocales de atónica porque el artículo la también es tónica. La A es tónica. Entonces, para evitar ese mal sonido, para no decir la acta, porque suena mal, cuesta pronunciar, por eso, por ese fenómeno, se normaliza, se normativiza para usar con el artículo alomorfo el o un, ¿sí? Y en plural se va a restablecer la concordancia porque ahí ya no hay choques de vocales tónicas. Y ya podemos decir las actas, ¿sí? El agua, el águila, el alma, el arma, el anca, el ánima, el hacha, el ancla, el arca, el arpa, el alta médica. Sí, ya salió de alta, ya le escribió el alta. Sí, en ese caso se tiene que escribir con el artículo alomorfo el. Sí, el asa de la taza, ¿sí? El ánfora, el ánima, el ansia, el ascua, el aspa, el aula, el área, el hada, el habla, el asma, el hambre, el álgebra. Y hay más, ¿sí? A continuación les voy a presentar, algunos están repetidos, pero otras ya están con el ejemplo, cómo se puede usar. El alma, un alma, el arpa, un arpa, el acta, un acta,
el hambre, un hambre. ¿Y cómo se puede presentar esto dentro de un enunciado? ¿Dónde es lo que puede presentarse en las confusiones? ¿Sí? Porque estas palabras, estos sustantivos que presentan dificultades, y generalmente por eso se usa muchísimo en los exámenes de castellano, porque hay que cuidar para establecer la concordancia. El adjetivo que acompaña al sustantivo va en femenino. Eso hay que recordar. Que se usa el artículo alomorfo, el un, solamente para que suene mejor. No es que cambie de género. El sustantivo va a seguir siendo femenino, por lo tanto, el adjetivo o determinante que le acompaña a estos sustantivos tiene que estar en femenino, ¿sí? Ahí es lo que se suele presentar la confusión y la duda. Por eso quiero que atiendan bien esta parte para que puedan fijar y practiquen también para que no les sorprendan en el examen. Por ejemplo, el alma limpia. Se usa el artículo alomorfo, el, pero el adjetivo que les califica al sustantivo está en femenino porque el sustantivo es femenino. El sustantivo no cambia de género. Solamente usamos, por el fenómeno de la eufonía, usamos el artículo el, ¿sí? El arpa melodiosa, el acta firmada, el acta redactada, el acta aprobada, ¿sí? Acuérdense de eso. En plural se restablece la concordancia normal con el determinante y también con los adjetivos, ¿sí? Las almas limpias, unas almas limpias, las arpas melodiosas, unas arpas melodiosas, las actas firmadas. La forma recomendada de los sustantivos compuestos, por ejemplo, es la Ave María. Ave María, ave, siendo sustantivo simple, comienza con una atónica. Pero cuando se vuelve un sustantivo compuesto, entonces ya tenemos otra sílaba tónica. Entonces acá ya no hay choque de vocales, por eso se va a usar el artículo definido la y el artículo indefinido una. ¿Sí? La Ave María, una Ave María. La forma correcta es el agua y un agua, pero en las formas compuestas caben los siguientes ejemplos. Por ejemplo, cuando tenemos agua marina, ahí ya vamos a usar la agua marina, porque la sílaba tónica se enfatiza más en esta parte, en la segunda palabra, en la segunda raíz del sustantivo compuesto. Entonces ya no hay choques de las vocales tónicas del comienzo. La agua marina, la aguachirle, la agua dulce, ¿sí? Fíjense que la sílaba tónica se enfatiza más en esta parte, la agua dulce, cuando es sustantivo compuesto. Pero agua, cuando es sustantivo simple, siempre va a usar el artículo alomorfo, el un, ¿sí? El agua, un agua. Es correcto el femenino en la agüita, ¿sí? Porque acá, justamente en esta sílaba se enfatiza la tonicidad, ¿sí? Se fortifica acá el acento fonético. Constituye una excepción la árbitra, una árbitra, la árabe, la ácrata, ¿sí? Estos sustantivos son femeninos, comienzan con una atónica, pero es parte de la excepción. Y en estos casos se usa artículo definido la y artículo indefinido una, ¿sí? En el caso de la árbitra, una árbitra, la árabe, una árabe, la ácrata, una ácrata, ¿sí? La árabe está haciendo referencia al gentilicio, ¿sí? A la mujer de Arabia.
La locución latina correcta es la alma mater. Alma, cuando es una palabra simple, usamos el artículo alomorfo en, ¿sí? El alma pura, el alma buena, el alma bondadosa. Pero cuando es una locución latina, el alma mater, podríamos fácilmente registrar en la cabeza de decir como masculino, como siendo palabras simples. Por eso hay que atender si este sustantivo es en realidad una locución latina. Y en ese caso sí se admite el artículo la. ¿Sí? Así que tienen que atender bien cuando analizan estas clases de oraciones para poder identificar si corresponde esa concordancia, si se establece realmente una concordancia correcta entre el artículo, el sustantivo y el adjetivo, ¿sí? O determinantes también. Los nombres de las letras son femeninos, ¿sí? La A, la B, la C. La A es una vocal fuerte y es una vocal tónica, ¿sí? Pero aún así se usa con el artículo definido la o una, ¿sí? Alterna un ama de casa o una ama de casa. Eso sí se puede usar indistintamente, ¿sí? Un ama de casa, una ama de casa. De las dos formas es correcto. Veamos ahora la pluralización de sustantivos comunes. Esa es la otra variación que sufre el sustantivo. Ya vimos todas las variaciones de género. Ya vimos que el sustantivo no solamente tiene género masculino y femenino, sino que también encontramos comunes en cuanto al género, ambiguos en cuanto al género y epicenos en cuanto al género, ¿sí? Ahora vamos a ver brevemente la pluralización de los sustantivos, cómo se forman los plurales de los sustantivos con estos ejemplos. Los sustantivos que terminan en vocal no acentuada agregan S al final, ¿sí? Por ejemplo, garaje, garajes, y con eso ya se pluraliza. Bolígrafo, bolígrafos, con eso ya se pluraliza. Niño, niños. Alumno, alumnos, ¿sí? Los sustantivos terminados en E acentuada agregan S. Por ejemplo, café, cafés. Paté, patés. Bebé, bebés. Solo agregan S los terminados en A tónica y O tónica, ¿sí? Sofá, sofás. Mamá, mamás. Rococó, rococós. Los sustantivos monosílabos terminados en E agregan S. Por ejemplo, re, res, pe, pes, pe, pes. ¿Sí? Los sustantivos con acentuación llana terminados en consonante agregan ES. Por ejemplo, suéter, suéteres. Canon, cánones. Césped, céspedes. Los sustantivos monosílabos terminados en consonante agregan ES. Clon, clones. Rey, reyes. Tos, toses. Esta es la primera parte del plural. Es más extenso, así que les voy a compartir otra diapositiva para complementar esta parte, ¿sí?
Tenemos también un grupo de sustantivos singulares únicos. Los sustantivos singulares únicos o singulares inherentes, en latín se le denomina singularia tantum. Existen también palabras castellanas que solo deben usarse en singular y que no se pueden pluralizar. Podemos clasificarlas de la siguiente manera. Los sustantivos que terminan en ismo e indican religiones, ideologías o doctrinas filosóficas, económicas, etc., generalmente carecen de plural. Ejemplo, cristianismo. No se puede pluralizar, ¿sí? Catolicismo, protestantismo, judaísmo, islamismo, hinduismo, maquiavelismo, budismo, existencialismo, marxismo, comunismo, antisemitismo, militarismo, ¿sí? Así que traten de recordar este sustantivo que terminan en ismo siempre que indiquen religiones o ideologías, entonces se va a usar siempre en singular. Estos son singulares únicos. El otro grupo, los sustantivos abstractos que expresan cualidades o defectos, así como virtudes y vicios, también carecen de plural, a no ser que signifiquen objetos concretos o manifestaciones de dichos objetos, como por ejemplo, fe, esperanza, caridad, avaricia, pereza, prudencia, bonomia, mansedumbre, gula, lujuria, inmortalidad. Estos adjetivos, estos sustantivos abstractos que expresan cualidad, entonces se va a usar solamente en singular. Usados en otras acepciones, estos nombres admiten plural, como por ejemplo, copiaron 2 fes de bautismo, pero en ese caso no está haciendo referencia a la fe en su sentido denotativo, sino que fe de bautismo, que es un certificado de bautismo, ¿sí? Hay caridades mal entendidas. En este caso se puede pluralizar. Tenemos esperanzas de tiempos mejores, ¿sí? Así que estas excepciones también tienen que marcar, porque generalmente eso se nutren en los exámenes de ingreso para elevar justamente la dificultad. Los sustantivos que indican nombres genéricos de elementos químicos o naturales y de productos naturales tomados en su sentido absoluto. Ejemplo, bronce, cobre, oro, plata, vino, trigo, café. Sin embargo, estos nombres pueden utilizarse en plural cuando se indican las varias clases en que por su mayor o menor pureza o mérito se subdivide cada cual de los géneros. Por ejemplo, los oros de la colonia, las platas del Potosí, los cafés de Colombia, en esos casos. ¿Sí? Los nombres de ciencias como tales, ejemplo, teología, teodicea, metafísica, química, biología, excepto matemática, que sí se puede pluralizar y se puede decir las matemáticas. Es preferible escribir con letra inicial mayúscula los nombres de estas ciencias consideradas en sí mismas, ¿sí? Son consideradas nombres propios, sustantivos propios. Los nombres de ciertos institutos como las fuerzas públicas, ejemplo, la caballería, aviación, marina, artillería, policía,
se escriben solamente en singular. Los nombres de los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, nordeste, suroeste, solamente se escribe en singular, no se puede pluralizar. Algunos sustantivos comunes cuya pluralización no corresponde. Ejemplo, sed, tez, Ecuador, salud, cenit, nadir, inmortalidad, caos, cariz, zodíaco, gasoil, tino, grima, canícula, relax, fénix, santiamén, grey, porvenir, la nava. ¿Sí? Estos son entonces singulares únicos o singularia tantum, sustantivos que no admiten pluralización. Solamente algunas excepciones que también tienen que registrar. ¿Sí? Ahora vamos a ver brevemente los plurales únicos o plurales inherentes. En latín se los denomina pluralia tantum. Existen sustantivos comunes que solo se usan en plural, por lo que es incorrecto emplearlos en singular. Los más usados son los siguientes: amballes, antiparras, comicios, nupcias, carnes toneladas, añicos, esponsales, bártulos, cuclillas, cosquillas, fauces, manes, penates, víveres, arras, exequias, albricias, creces, preces, maitines, laudes, tragaderas, pastos, bruces, termas, fases, adenoides, catacumbas, posaderas, despabiladeras, idus, esposas, cuando hace referencia a los grilletes, pandectas, expensas, añares, etc. Son pues incorrectas las siguientes expresiones. El próximo comicio municipal. Tiene que ser los comicios municipales. Eso se tiene que usar siempre en plural. Bueno. Luego tenemos también las pluralizaciones de las expresiones latinas, pero considero que ya podemos desarrollar eso en la clase que viene. Yo les voy a compartir este material en la carpeta del Drive para que ustedes vayan leyendo con un ejercitario, para que vayan completando también los ejercicios, porque esto es práctica, es lectura y práctica, ¿sí? Son fáciles, pero hay que registrar en la cabeza para poder recordar y de esa manera poder identificar las oraciones que presentan correctamente las concordancias, porque esto se usa mucho en las concordancias. No se usan como palabras sueltas, sino que lo van a encontrar dentro de enunciados en donde se tiene que identificar las concordancias correctas y las concordancias incorrectas. ¿Sí? Así que les recomiendo que lean, practiquen para poder fijar lo más que se puede. Sí, sabemos que es difícil recordarlo todo, pero por lo menos lo más relevante y fijando de esa manera para que puedan asimilar estos temas. ¿Sí? Así que vamos a redondear acá y nos estaremos viendo en la otra semana, Dios mediante. Vamos a continuar con el nivel morfosintáltico de la lengua. ¿Sí? Muchísimas gracias.